Buenas tardes. Aquí estoy frente al almacén en español lo llamamos tal como se dice, ¿no? IKEA. Los americanos le dicen IKEA. Bueno, como quieras decirlo, IKEA o IKEA. Estoy frente a este almacén. Es un almacén cuyo origen es sueco. La característica de ellos es que tienen sobre todo muebles para el jardín, muebles para el interior, la cocina. En sí, básicamente son muebles, aunque tienen muchas otras cosas más para la casa. Pero hay otra cosa que es característico de este almacén y es el hecho que sus muebles vienen en cajas y son para ser armados. Es decir, tú los compras, te entregan la caja con las instrucciones y tienes que llevarlos y armarlos. ¿Qué les parece? Ahora, hay mucha gente que no le gustan los productos de este almacén porque dicen, bueno, es que ponerse a armar, sí. Recordaba el otro día que justamente llegando aquí como a unos meses de estar acá, a mi esposa le obsequiaron un escritorio. La persona que se lo dio dijo, mira, este escritorio es de un doctor, lo ha tenido un año en el garage, es un escritorio ejecutivo muy bonito, pero no ha podido armarlo, no ha tenido tiempo para armarlo. Entonces le entregó la caja y la caja venía con un pequeño librito que era el manual. Entonces recuerdo que lo desempaqué y lo vi y dije, bueno, voy a armarlo. Y cuando me dijeron, pues tienes que leer las instrucciones, obvio, entonces saqué el librito del manual y wow, impresionante. El librito contenía cada diagrama de los pasos e instrucciones que uno debía seguir para armar cada cosa. Y recuerdo que, por ejemplo, una de las partes eran los cajones, venían con las rieles y cada diagrama contenía la fotografía del tornillo exacto con código que debía ir en ese lugar para poner la riel. Luego los tornillos que unirían las diferentes maderas, que sostendrían los cajones. Cada cosa tenía su código, su número, la manera en que debía ser ensamblado y el dibujo de cómo hacerlo. Para armarlo había que seguir exactamente las instrucciones. Yo había escuchado muchas personas que me decían, mira, eso de esos muebles de IKEA no sirven, se aflojan, son de mala calidad y no resultan ser lo que uno espera. Pues el que yo armé resultó ser lo que esperaba y resistió muy bien, la calidad era buena, todo funcionaba perfectamente, pero me tardó casi un mes armarlo bien y seguir a cabalidad cada detalle de las instrucciones. La clave era seguir al pie de la letra las instrucciones que el manual tenía. Y había que detenerse a leerlo y entonces uno podía seguir las instrucciones correctamente. Si no seguía las instrucciones correctas, podía tomar un tornillo demasiado grande y ponerlo en un lugar donde no iba y romper la madera de ese lugar. O tener un tornillo demasiado pequeño para otro lugar donde debía entrar un poco más y esa pieza quedaría floja porque no usé el tornillo adecuado. Si no seguía las instrucciones, el mueble nunca quedaría armado bien, lo destruiría y no funcionaría jamás. Entonces estaría frustrado y me quejaría porque el mueble no sirve. Pues lo que no vale es que no tuve la paciencia de seguir las instrucciones de la manera adecuada. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Estábamos hablando de David y Goliat. Y un momento en la narración que veíamos el día de ayer, lo pueden ver en el video del día de ayer, yo les comentaba que ya Goliat había hecho su desafío al pueblo de Israel y luego se narra la historia de David. Como que se detiene ese momento, la historia del desafío de Goliat con el ejército y pasa a contar un poquito de David. Dice que David era hijo de Isaí, que un día Isaí le dijo a David, David, toma esta bolsa de trigo tostado
estos 10 panes y se los llevas a tus hermanos, y lleva estos 10 quesos y se los das al jefe del batallón. Esas fueron las palabras que le dijo Isaí, el padre, a David, su hijo. Así de sencillo. Y dice la palabra de Dios ahí, y David siguió las instrucciones tal como su padre le había dicho. Y yo pensaba, bueno, ¿y por qué la Biblia tiene que narrar? Lo importante es que David fue el siervo de Dios que mató a Goliat y dio el ejemplo a todos los israelitas. ¿Por qué narrar algo tan fuera de contexto y meter esta narración en medio del auge de la pelea? Pero ahí está la narración y tiene su importancia. Mira, David toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes se las das a tu hermano, y toma estos 10 quesos para el jefe del batallón. Y en eso, ¿cómo eso iba a servir para que David fuera el victorioso en la batalla con Goliat? Mira, encontramos muchas veces en la Biblia situaciones pequeñas, detalles insignificantes al parecer, que son básicos para la formación de nuestro carácter. Lo que Isaí estaba haciendo era formando el carácter de David en cuanto al seguir instrucciones, y por eso a continuación dice, y David cumplió las instrucciones tal como Isaí le dijo. Es decir, que David era alguien que sabía cumplir instrucciones. Él hubiera podido armar un mueble de IKEA perfectamente, porque tenía el manual, tenía las instrucciones, la paciencia y también la confianza de saber que al seguir las instrucciones las cosas salen bien. Es importante en la vida saber seguir instrucciones. Para David lo era. Y si nosotros leemos la Biblia con detenimiento, te vas a dar cuenta que no solo en la vida de David, en la vida de muchos de los personajes bíblicos, Dios estipula y define claramente instrucciones para sus hijos, para su pueblo, para tal situación. Ahí están muy claras las instrucciones. El problema es que, al igual que con los muebles de esta empresa, la gente quiere hacer las cosas a su manera, sin seguir instrucciones y querer que las cosas funcionen. Y luego se quejan con Dios de que lo que hicieron no salió como debía y que algo falló con Dios, con el producto, con la situación que estabas viviendo. No, las cosas muchas veces fallan porque nosotros no sabemos ser disciplinados y seguir instrucciones. Muchas cosas en la vida forman nuestro carácter. En nuestros días escucho muchos jóvenes, ¿verdad?, que al igual que en mi tiempo piensan, bueno, ¿y para qué voy a la escuela a recibir historia? ¿A mí de qué me va a servir la historia si yo no voy a ser un historiador? No me interesa estudiar historia. ¿Para qué me va a servir la geografía? Ya con saber dónde vivo y dónde estoy, ubicarme, ¿yo qué tengo que saber las capitales de los países y dónde queda tal? Y detalles pequeños como esos te hacen ver, mira qué importante conocer geografía. Muchísima gente aquí en Estados Unidos piensa que debajo de Estados Unidos solo está México. Toda persona que habla español es mexicano. Y a veces yo le digo, no, yo no soy mexicano. Entonces, ¿de dónde eres? Ecuador. ¿Y eso? ¿Y dónde está? Es más fácil decir, no, pues si hablas español eres mexicano. Pues no, porque no estudiaron geografía. Pero la geografía, ¿para qué sirve? Para formar tu vida, para que tengas educación y tengas el carácter de haber aprendido, memorizado y la disciplina de estudiar. Entonces muchas cosas son importantes por el proceso, la disciplina, el sistema de hacer las cosas, la paciencia, la perseverancia, la constancia, la dedicación para hacer. Eso es lo que se está formando durante los años de estudio, durante los años en que alguien nos está dando un consejo, durante los años que los padres nos dicen, tiende la cama y limpia esto, y estudia aquí, lava acá. Parece que solo son ocupaciones y situaciones que no son importantes para la vida. No nos damos cuenta que esos pequeños detalles son los que nos forman nuestro carácter. Por lo tanto, saber seguir instrucciones es importante como cristianos.
Si David no aprende a seguir instrucciones, no hubiera podido ser un buen rey. David supo seguir las instrucciones que Dios le daba. Y como Dios conocía su corazón, que él había sido formado en seguir instrucciones, entonces Dios lo ungió y lo hizo rey. Y si vemos las ocasiones en que David falló, es porque no siguió las instrucciones. Entonces, como cristianos, qué importante esta sencilla frase, ¿verdad? Y David hizo conforme a las instrucciones que Isaí le mandó. Yo quiero animarte para que seamos cristianos que aprendemos a seguir las instrucciones. El manual de instrucciones es la Biblia. Ahí está la manera en que debes comportarte, vivir. Ahí están los detalles que te formarán como cristiano. No es en la iglesia que aprendes a ser cristiano. No es en la religiosidad. No es en la educación o en la formación que aprendes a ser cristiano, porque te metas a un seminario o a un instituto bíblico. Eso no te hace un cristiano. Te hace un cristiano cuando eres un seguidor de Cristo, cuando eres obediente, cuando sabes seguir las instrucciones del maestro. Me tomé la osadía, por decirlo de alguna manera. Tal vez algunos recuerden a Mafalda. Su autor, Quino, escribió una frase que me llamó mucho la atención, pero yo la cambié un poquito porque me pareció tan adecuada para lo que Dios nos manda a hacer en la palabra de Dios, que es hacer discípulos. Es decir, hacer discípulos quiere decir que yo aprendí de alguien, porque tuve que ser discípulo y seguir instrucciones, y entonces estoy en la capacidad de enseñar a otros a ser discípulos, así como yo lo fui. Entonces debo preocuparme de saber seguir muy bien instrucciones para poder enseñar a otros a seguirlas. Y nos manda a ser discípulos. Entonces esta frase de Quino, que la pronuncia Mafalda, dice, enseñar es más fácil que, discipular es más difícil que enseñar. La repito, discipular es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, pero para discipular se necesita ser. La voy a repetir completa otra vez. Discipular es más difícil que enseñar, porque para enseñar se necesita saber, pero para discipular se necesita ser. Un cristiano que discipula, que sigue instrucciones, es aquel que aprendió a seguir instrucciones, que ha sabido vivir y ser ejemplo. Solo puedes enseñar a otros y hacer un buen discipulado cuando sabes vivir lo que enseñas. Tienes que saber vivir lo que enseñas, y eso es difícil. Por eso discipular es más difícil que enseñar. Enseñar puede cualquiera. Aprende un poco, estudia, hace un manual. Y como les he dicho últimamente, la moda de enseñar hoy día, todo el mundo quiere enseñarnos algo. Todo el mundo tiene las claves para enseñarnos algunas cosas. Pero la verdadera instrucción no viene del aprendizaje, de la enseñanza simple, sino de la vida. Cuando vives y enseñas con el ejemplo, entonces estás discipulando. Así que el reto de esta tarde, la pequeña frase de enseñanza, es aprender a seguir instrucciones como cristianos, a ser obedientes, a seguir la palabra como Dios nos manda, a saber ser discípulos para entonces poder hacer discípulos, que es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Es tan importante. Y en la vida, con los años, mira, aprendemos la importancia de seguir instrucciones y saber obedecer y ser discipulados. Creo que son sabios aquellos jóvenes que buscan un coach, un maestro, un entrenador, un mentor. Yo creo que es una situación de sabiduría, porque entiendes que en la vida hay personas que han vivido experiencias y tienen conocimiento, pero su vida respalda el conocimiento que tienen para poder ir a donde ellos y decirles, mira, enséñame. Tú tienes algo que dar y yo quiero aprovechar de esa sabiduría. Así que es sabio y prudente cuando buscas
Yo tengo mi mentor, un mentor mayor que mí y un mentor compañero. Yo le pedí en algún momento, con el respeto debido al doctor David Machía, que fuera mi mentor. Cuando tenemos oportunidad nos reunimos y aprendo de él, le escucho de su vida, de las cosas que él tiene para enseñarme, de los años que él ha vivido y de su sabiduría. Y Yudé, mi compañero de clases, también le dije, mira, quiero que compartamos para que me puedas enseñar de lo que tú vives. Yo quiero aprender. Hay gente que tiene mucho que enseñar. Lo importante es que sepamos de quién estamos aprendiendo. Pero la base de todo, nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro coach principal, a quien seguimos, de quien aprendemos, donde tenemos su manual, que es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. De Él es de quien más debemos aprender. Gracias por escucharme estos minutos. Y tal vez no sea el mejor producto que puedan encontrar, pero si eres alguien que sabe seguir instrucciones, quizás los productos de IKEA no te van a decepcionar. No es una propaganda, por si acaso. Ellos no me están, ni siquiera me dejaron grabar adentro. Está prohibido hacer videos en el interior, así que no estoy haciendo propaganda del producto. Solamente quería aprovechar el ejemplo de saber seguir instrucciones, porque es importante hacerlo. Así que como David aprendió, en esos pequeños detalles de la vida, nuestro carácter se va formando. Aprendamos a seguir instrucciones y Dios sabrá que puede confiar en nosotros, en darnos las instrucciones que tenga que darnos, porque sabremos cumplirlas y llevarlas a cabalidad tal como Él nos diga. Entonces nos usará a plenitud, porque sabrá que somos obedientes y disciplinados. Que el Señor los bendiga. Es un gusto poder saludarlos. Juan, qué gusto, hermano. Juan es un maestro, mentor, no solo porque ha estudiado para hacerlo, liderazgo y coaching, pero no, porque también en estos momentos su vida y lo que ha puesto en práctica tiene mucho que enseñar. Ángel Bustamante, mi recordado líder, un joven con mucho talento, mucha habilidad, dones de parte de Dios. Que Dios te bendiga, Ángel. Gracias por mirar. Les animo que cuando puedan me ayuden compartiendo estos cortos videos. Si a alguien le bendice, a veces a través de compartir, alguien recibirá una bendición para su vida. Hermana Juanita, un gusto saludarla también. Tengan una linda tarde. A quienes no los pude ver en la pantalla mientras compartía por interno, yo luego les respondo y les agradezco por haber compartido este tiempo conmigo. Recuerden compartirlo con otros. Que Dios los bendiga y estaremos el día de mañana nuevamente por esta hora conectándonos. Que tengan una linda tarde. El Señor los continúe bendiciendo siempre. A ser buenos seguidores de instrucciones. Bendiciones.